Muy buenas tardes y bienvenido al canal. Espero que vaya bien la cosa. Veo que ya estáis animado por aquí por el chat. Buenas tardes, Guille Willy. Además tiene la pole, el señor Guille. Buenas tardes, Warrior. Y buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Bueno, pues como habéis visto en el título, voy a iniciar una serie de directos porque en un solo directo se me haría eterno realmente tener que hablar de chasis de vehículos. Y vamos a empezar por algo ligerito. Es decir, voy a dedicar este primer directo a explicar un poquito las principales diferencias, los principales tipos de chasis que hay y los ejemplos principales, ¿no?, de esos tipos, para luego ya ir metiéndonos en camisa de 11 varas, porque al hablar de chasis de vehículos luego también hay que incluir en ellos la suspensión. A la hora de poner a punto un vehículo es muy importante, ¿no? Entonces, y todo trabaja en conjunción para que nos entendamos. Entonces habrá que hacer varios directos porque en un solo directo va a ser imposible condensar tanta información. Por otra parte, no sé si quería comentaros una cosa, no sé lo que opináis vosotros, de una noticia que ha saltado en Motorsport Italia. Stefano Domenicali dice que volverían a los motores atmosféricos con los combustibles sintéticos. Me parece un brindis al sol, a mí particularmente. Creo que una vez que ya se ha invertido tanto en la tecnología turbo, en esta actual tecnología turbo, va a ser muy, muy difícil que los equipos quieran volver a los antiguos motores atmosféricos. Que como aficionado lo pienso y digo, hombre, desde luego ganaríamos muchísimo por sonido, pero sería un paso atrás importante. Un paso atrás además que no debería de haberse dado. Quiero decir, toda esta era híbrida ha traído consigo también un montón de inconvenientes. Y entre ellos ha sido el hecho de que ha habido muchos motoristas que han tenido que invertir muchísimo tiempo y dinero en una tecnología que bueno, que al final, pues como todas las tecnologías, ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes. Creo que más inconvenientes que ventajas. En lo que a competición se refiere, ojo, en lo que es en la calle no voy a hablar de ello, pero en lo que a competición se refiere creo que han sido más inconvenientes que ventajas. Pero bueno, el señor Domenicali considera que ahora es el momento de volver a los motores atmosféricos. Yo no sé qué rumbo lleva la FOM, la Fórmula 1, qué rumbo lleva todo esto, pero desde luego cada vez estoy más convencido de que o simplemente son, bueno, un poco para tener a la gente contenta, en el sentido de lanzar globos sonda, ¿no?, podríamos decir, o realmente es que no tienen un rumbo prefijado o fijo más allá de 2-3 años vista. O sea, es algo que me sorprende bastante porque cualquier empresa, hombre, tiene que ser muy pequeña o muy sencilla, ¿no?, la empresa. Cualquier empresa suele tener también una visión a largo plazo de no menos de 8 o 10 años. Y esta gente no sé exactamente qué es lo que hacen o dejan de hacer. En fin, es una simple reflexión que quería comentar con vosotros. La noticia la podéis buscar en Motorsport Italia. La podéis buscar en motorsport.com también, porque está traducida a un montón de idiomas, o sea, no hay ningún problema. Y ya os digo, Stefano Domenicali comenta eso, la vuelta a los motores atmosféricos. Repito que por sonido yo, vamos, como aficionado estaría súper encantadísimo. El problema es toda esta inversión que se ha hecho actual en los motores turbo. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos a la basura? Es algo totalmente ridículo. Pero bueno, eso ellos lo sabrán mejor. Por eso vamos a hablar de chasis, si os parece, y pasamos a otra. Viva el V10. Desde luego, pocos motores habrá habido con. El alarido del V12 quizás sea más agudo, más. Digamos, más estridente, ¿no? Pero como sonido realmente de un motor, para mí el V10 es único. Los V12 tienen notas diferentes, depende de cuál escuchan, ¿no? Pero el V10 es algo
por lo menos los que yo he escuchado, tanto de Fórmula 1 como tuve la oportunidad también de escuchar el Porsche, el Gran Turismo aquel que sacaron, el GT, que era también un motor V10 y sonaba realmente bonito, realmente bonito. Pero ya os digo que no sé en qué piensa Domenicali. Es que no hago nada más que darle vuelta e intentar buscarle un sentido, ¿no? al tema, pero es que no lo encuentro, no lo siento, pero no lo veo. Buenas tardes, Lo, bienvenido por aquí. Como le he dicho antes a la gente, como no sé si está incorporado ahora o estaba simplemente escuchando, y a todos los que os vais incorporando ahora, vamos a hablar hoy, como habéis visto en el título, de chasis de vehículos automóviles. Vamos a hablar vamos a hacer una introducción, ¿no? Realmente a lo que son los chasis de vehículos automóviles. Y a partir de aquí ya pues lo haré siguientes partes, iré preparándolas, ya explicando pormenorizadamente cada chasis, ¿no? Con sus elementos, su diseño, su funcionamiento, sus ventajas, sus inconvenientes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, sí, los BMW M5 también llevaba, me acuerdo. Y el M6, M5 y alguno más que no me acuerdo ahora, llevaba motor V10, es verdad. Pues vamos a pasar ya directamente a los chasis. Antes de empezar, bueno, aquí ya os pongo una muestra de un primer tipo de chasis. Antes de empezar, para situarnos y para que gente que realmente no sabe muy bien de lo que estamos hablando, pues deciros que un chasis o bastidor, el chasis o bastidor del vehículo quizás sea el elemento más característico de un vehículo y sobre todo sea la base para que todo funcione correctamente. Digamos que es ese elemento clave que hay que saber diseñar muy muy bien, teniendo en cuenta la función que va a desempeñar el vehículo y teniendo en cuenta pues cuestiones económicas, como siempre ocurre. Así que al final hay que buscar un acuerdo de medios entre las varias solicitaciones que se van a realizar para el diseño de ese chasis. La definición de chasis en sí mismo pues lo remarca, ¿no? La importancia, ¿no?, que tiene un chasis para el diseño de un vehículo. El chasis, como algunos ya sabréis, es una estructura rígida diseñada para unir los diferentes elementos de un auto y relacionarlos entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya sabéis que los automóviles se dividen en muchos elementos, algunos móviles, otros no, y el chasis es el encargado de unirlos todos entre sí para poder realizar la función de las dos funciones principales de un chasis, que son soportar todos esos elementos y cohesionarlos para que formen parte intrínseca del vehículo, y a la vez trasladar las diferentes fuerzas, momentos, etcétera, que van a generar esos elementos entre sí, ¿no? Entre esos elementos. Además de soportar esos pesos de los elementos en conjunto, deberá de soportar las sobrecargas de uso. Las sobrecargas de uso son todas esas sobrecargas debidas al uso del vehículo, propiamente dicho. Es decir, el peso de los pasajeros, peso de los equipajes, inercias que van a generar esas masas, porque esas masas van a generar una serie de inercias, las cuales también deberán ser absorbidas por el chasis. Y teóricamente tiene que ser indeformable. Ya sabemos que eso en la realidad no se cumple, pero el chasis de un vehículo se diseña teóricamente para que sea perfectamente rígido, para que sea indeformable. Teniendo esto claro, ya sabemos que el chasis es la parte principal o el elemento principal del vehículo, es el que se encarga de unir todo, el motor, transmisión, las ruedas, y soportar los pesos, los diferentes pesos, las cargas aerodinámicas también. El chasis tendrá que soportar esas cargas aerodinámicas, tendrá que soportar las inercias que generen los diferentes elementos, tanto momentos polares de inercia como inercias propiamente dichas de las masas suspendidas, como pueden ser pasajeros, maletas, etcétera.
lo que se lleve en el techo, todo, absolutamente todo estará soportado por este elemento, por el chasis. Y se encargará, bueno, pues de cohesionar todo eso, ¿no? Este chasis, que bueno, antes de entrar ya en materia con diferentes chasis que os quiero enseñar, más o menos principales, hay tres tipos de chasis, principalmente, o se consideran tres tipos diferentes de chasis. Dos de ellos están más o menos relacionados, o su funcionamiento es muy parecido, y uno de ellos muy diferente. Estamos hablando de los chasis independientes, como el que estáis viendo en la imagen. Chasis independiente es todo aquel que como su propia palabra indica, o como su propio apellido indica en este caso, es un chasis el cual no necesita de ningún otro elemento más para ser un elemento principal. La carrocería va desligada totalmente de este chasis y por lo tanto el chasis se encargará también de soportar esa carrocería. El segundo tipo de chasis es el chasis autoportante, no confundir con el chasis monocasco. Ojo, por eso digo que el chasis autoportante y el monocasco, su funcionamiento es parecido, pero no es el mismo y no son el mismo tipo de chasis. El chasis autoportante es aquel en el que el chasis forma una estructura parecida a la de un monocasco y al cual se le suelda la carrocería encima. Es decir, digamos que ese chasis autoportante tiene un funcionamiento más parecido al de un chasis tipo monocasco. Y luego está el chasis monocasco propiamente dicho. Un monocasco no es más que un chasis en el que carrocería y chasis no son distinguibles. Es decir, es un completo. Es un, digamos, algo parecido a una cáscara de huevo, por hacernos una idea. Como os digo, el chasis independiente, que lo tenéis aquí en imagen, el ejemplo más claro de chasis independiente, hay varios tipos, pero este es el más significativo. Pues es en el que el chasis es un elemento al margen de la carrocería y al margen de todo el resto de elementos. Todos los elementos van soportados sobre este chasis, irán atornillados. Y bueno, la gran ventaja de un chasis de este tipo es que al estar aislado de lo que es todo el resto de elementos, al final, a la hora de calcular la resistencia a torsión y los diferentes cálculos que hay que realizarle, realmente tienes que considerar solo como un elemento independiente. No tienes que tener en cuenta la resistencia del resto de elementos. En el tema del chasis independiente, en este caso concreto es un chasis tipo de escalera, que se llama en escalera o chasis de larguero y travesaño, pues como veis en imagen, lo de chasis en escalera le viene que ni al pelo. Veréis que hay dos vigas principales longitudinales a lo largo de la imagen que recorren toda la longitud del vehículo y luego una serie de vigas transversales que van uniendo y dando solidez y rigidez al conjunto, porque solo con esas dos vigas exclusivamente pues el conjunto sería un blandiblue. Realmente lo que le da la rigidez a torsión son esas vigas transversales, con esas vigas o chapas estampadas, que también pueden ser, que se unen esos dos largueros. La principal ventaja de estos chasis es la enorme rigidez que otorgan. Son chasis sobre todo que se utilizan mucho en vehículos industriales porque, como os digo, otorgan una gran rigidez torsional, permiten una gran modularidad porque con un mismo chasis se pueden fabricar muchos tipos de carrocería distintas y adosarlo a este chasis, ¿no? Los todoterrenos, los camiones, furgones también de gran volumen han estado utilizando durante muchísimos años y todavía aún hoy siguen siendo muy usados este tipo de chasis. Otra de las principales ventajas de estos chasis en el caso de impactos son chasis muy resistentes al impacto. Suelen ser vigas de consideración, es decir, son vigas normalmente son tubos conformados de chapa de varios milímetros de espesor. Entonces, de chapa de acero de varios milímetros de espesor. O son tubos conformados, son vigas en forma de U o soldadas para formar un tubo. O directamente un tubo conformado de cierto espesor, de cierto calibre. Y eso le otorga una enorme rigidez. Una muy buena resistencia a impactos y es un chasis bastante sólido.
El problema que tiene esto también en el caso de los impactos es que a la vez que resiste muy bien los impactos es excesivamente rígido y transmite mucho las fuerzas al habitáculo y a los ocupantes. ¿Esto qué quiero decir con esto? Pues que en caso de accidente es un chasis que no absorbe tanta energía y como pueden absorber otros tipos de chasis y protege menos al ocupante de lo que se piensa normalmente. El tema está en que, claro, esto cuando se comprueba, porque cuando hay un accidente entre un vehículo con un chasis de este tipo independiente y un chasis pues de otra índole, por ejemplo el autoportante o el monocasco, normalmente el que sale pero peor parado suele ser el segundo tipo, ¿no? Y eso es así porque el monocasco está pensado realmente para absorber en todo su conjunto esa energía al máximo. O el chasis autoportante exactamente igual le ocurre. El tema es que cuando ocurre ese impacto, gran parte de la energía de impacto va a parar al chasis más débil en este caso. Y el chasis rígido, el chasis de larguero y travesaño que estáis viendo en imagen, pues no tiene que soportar tanto, no va a transmitir tanta fuerza. Entonces al final gran parte de la energía de impacto se libera en el otro chasis. Desgraciadamente suele suceder así por dos motivos. Normalmente los vehículos que utilizan este tipo de chasis suelen ser más altos. Luego al tener yo el centro de gravedad colocado más alto con respecto al otro vehículo, tengo una ventaja de posicionamiento del centro de gravedad básicamente a la hora de impactar, que luego se puede convertir en desventaja en el caso de que el vehículo se suba o se monte encima del otro vehículo. Y la segunda ventaja que tengo, y es la principal, es el momento cinético. La masa de estos vehículos con chasis independiente, suele ser mayor. En el chasis independiente tiene el peaje de que cuando se utiliza, sobre todo este de escalera, cuando se utilizan ese tipo de vigas que os he dicho antes, esas chapas estampadas suelen ser de mayor espesor de que se suele utilizar en el mundo de automóvil. Los espesores que se suelen utilizar para chasis en el mundo de automóvil rara vez llegan al milímetro. En el caso de un chasis en escalera superan ese milímetro y en algunos casos con creces. El tema está en que el peso aumenta muchísimo. Entonces son vehículos torpes en carretera, aunque luego en campo los todoterrenos ya sabemos que se comportan muchísimo mejor, soportan mucho mejor los impactos de las piedras, etcétera, ya sabéis. Pero bueno, eso, como os digo, el chasis sobre todo, cuando tú lo diseñas tienes que tener en cuenta el tipo de uso que le vas a dar. Y en el caso de estos chasis son muy buenos para el todoterreno, para los camiones vienen estupendamente porque además, repito, por esa modularidad que tienen, ya sabéis que los camiones necesitas tener una alta modularidad dependiendo del tipo de trabajo que vayas a realizar con el camión para ese vehículo poder adaptarlo a uno u otro trabajo. Entonces solo tengo que fabricar un chasis y ese chasis acoplarle una serie de elementos o quitarle esos elementos y ponerle otros elementos, etcétera, etcétera. Entonces en los camiones las vigas que se utilizan, los chasis que se suelen utilizar son chasis de doble viga, chasis de larguero y travesaño. No sé si estáis por aquí, que veo que estáis comentando algo. Decía lo larguero y travesaño. Gracias a Guille García Alfonsín, todos sabemos que es el momento polar de inercia. Sí, quizás sea de las frases más famosas de Guille. el famoso momento polar. Todos los 4x4, buenas, dice. Entonces, ningún chasis independiente tiene deformación programable. Es muy difícil, por no decir imposible, colocarle a este tipo de chasis en la zona de deformación progresiva. Se puede hacer, se puede intentar, pero el problema son las dos vigas, los dos largueros. SR Francisco, muchas gracias por ese follow, muchas gracias por el seguimiento al canal y bienvenido. Espero que te guste y que disfrutes del canal. Como te digo, el tema aquí está en que es muy difícil porque tienes esos dos largueros que te están condicionando muy mucho esa deformabilidad. Entonces a partir de ahí ya tienes un problema. Es muy, muy complicado. Por cierto, no os lo he dicho, estaría observando también que en los dos largueros hay como unas placas, ¿no? Como una serie de placas. No son más que chapas que van soldadas a esos largueros para la colocación de los puntos de apoyo de la carrocería.
de la carrocería y de otros elementos, como puede ser el mismo motor, como pueden ser suspensiones, como pueden ser una serie de diferentes elementos. Todo va apoyado encima de ese chasis de larguero y travesaño. Como resumen, ya final, chasis muy rígido, chasis que soporta muy bien los impactos, en el sentido de que es un chasis que digamos que al impacto se deforma poco, se deforma bastante poco y es fácil de arreglar en ese sentido. Pero como inconvenientes, pues el peso elevado del vehículo, un chasis que en carretera el comportamiento del vehículo lo hace muy complicado. Es difícil trabajar con unas buenas geometrías de suspensión para que el vehículo se comporte bien en carretera con este tipo de chasis, porque son extremadamente rígidos. Y el otro inconveniente que tiene, como he dicho antes, a impactos. Transmite, si chocamos contra un objeto rígido, que sea más rígido que nuestro chasis, tenemos el problema de que toda la energía de impacto se va a transmitir al habitáculo y no se va a absorber lo suficiente por parte del chasis. Entonces es complicado proteger a los ocupantes en ese tipo de impacto. Por lo demás, ya os digo, es un chasis realmente se utiliza muchísimo en la industria por eso, porque es un chasis barato de fabricar, es muy rígido, es muy modulable y la verdad es que funciona estupendamente en ese sentido. El, el problema del chasis, el principal, es que eso, es un chasis excesivamente rígido, el comportamiento carretera pues del vehículo pierde mucho, pierde entero. Pero por lo demás es un chasis realmente muy bueno en muchos sentidos, sinceramente. Por cierto, deciros que las uniones de los travesaños y de los largueros, que se me ha olvidado antes, son soldadas. Todos son uniones soldadas. Y los mismos largueros normalmente suelen estar hechos no de una sola pieza, sino de a lo mejor sino de dos piezas, como he dicho antes, dos súes que se unen para formar un tubo o una viga, etcétera, etcétera. Suelen estar formados de varias piezas, pero ya os digo, y luego se suelen hacer muchos taladros para colocar uniones atornilladas donde sea necesario. Así que en ese sentido les viene muy bien a todoterrenos, camiones, etcétera. Ya os digo, insisto en eso porque para esos vehículos están muy bien este tipo de chasis. El siguiente tipo de chasis más o menos independiente. Aquí ya la definición de chasis independiente empieza a perder un poquito su sentido, pero sí lo tiene. Este es el chasis multitubular, ¿no? No confundir con la Space Frame, con la... en un chasis... una Space Frame, por definición, es un chasis tubular, pero no todos los chasis tubulares son Space Frame. Eso ya lo explicaré en su momento cuando toque. No quiero meter mucho lío, simplemente vamos a repasar un poquito por encima los tipos de chasis. En este caso concreto, en el chasis tubular, que veis como el que veis en la imagen, es un entramado de tubos en el cual se busca la rigidez a torsión mediante el uso precisamente de esos tubos, pero a la vez lo que queremos es ligereza. Entonces se usan tubos más o menos estrechos, todo lo que se pueda. Tanto tubo cuadrado como tubo redondo, se puede usar de los dos tipos. El tubo redondo trabaja muy bien a torsión, pero luego tiene el inconveniente de soldar los empalmes de ese tubo a la hora de cortarlo, los ingletes, los encuentros, hay que saber calcularlos bien para no tener que utilizar una cantidad excesiva de soldadura que podría condicionar esas uniones. En el caso del tubo cuadrado se suele usar en algunos casos por economía, porque es más sencillo a la hora de soldar, a la hora de hacer esos encuentros, esos cortes, se pueden hacer rectos sin ningún problema y hay encuentros que se hacen de una manera mucho más sencilla y más fácil. Un empalme de un tubo redondo es más difícil que cuando hay que empalmar tubos cuadrados, sobre todo teniendo en cuenta que ya sabéis que, como estáis viendo en la imagen, hay tubos que se tienen que encontrar en ángulo. Al final se forman estructuras muy importantes en un chasis tubular, formar diferentes estructuras trianguladas. ¿Y por qué el triángulo? Bueno, pues porque la figura geométrica del triángulo es la que otorga más rigidez. Y además conseguimos transmitir los diferentes esfuerzos de compresión y tracción de manera que equilibramos el sistema. Me explico. Aquí estáis viendo en la imagen de frente esos tubos que están alrededor del asiento, por ejemplo. Veis que forman esos triangulitos. Bueno, pues entre esos nudos hay transmisión de esfuerzos, ¿no? Cuando el vehículo acelera, cuando el vehículo frena o cuando el vehículo gira.
como uno de los nudos tire del otro nudo contiguo, a su vez ese nudo contiguo va a tirar de otros 2 o 3 nudos más. Al final se compensan las fuerzas que generan entre un tubo y el otro. XX Christian SMSXX. Bueno, pues la Virgen que ni tenéis algunos. Bienvenido, Christian. Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por ese seguimiento, por ese follow. Y espero que te guste el contenido y que lo disfrutes. Gracias. Como os digo, al final aquí lo que se hace, digamos, es repartir un poco las cargas entre los diferentes nudos los de unión que están entre los diferentes tubos. Una cosa muy importante, como os digo, es elegir bien el diámetro o el tamaño del tubo, el espesor de pared del tubo es muy importante también, y el tipo de acero que se utiliza, que sea un acero de fácil soldabilidad, que sea fácil de maquinar y que tenga la suficiente resistencia de per se por el material que se use. Normalmente aquí se suelen utilizar aceros al carbono a veces aleados con níquel, que suele ser un acero bastante resistente. Y ya os digo que este chasis, la gran ventaja que tiene es que al ser tubos ya conformados, que ya vienen hechos y con un espesor de pared que aunque sea más grueso que el tubo podríamos denominar de carpintería, no es un grosor tan enorme como el que tenía el chasis de larguero y travesaño. Entonces, aquí la rigidez se otorga mediante la unión de esos diferentes tubos unidos mediante esos triangulitos, ya os digo, para que haya transmisión de esfuerzo entre esos diferentes nudos que se forman. Y por otra parte se consigue ligereza, bastante ligereza. Es un chasis que, aun siendo bastante ligero, es muy resistente a torsión, es muy resistente a tracciones, compresiones que va a sufrir a lo largo de su vida útil. Y una cosa muy importante, aquí sí podemos colocar o podemos realizar, antes me preguntaba Lo por la zona de deformación progresiva, bueno, pues aquí sí podemos realizarlo. Aquí sí podemos colocar en este chasis, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, zonas de deformación progresiva que pueden utilizarse a su vez como subchasis para sujetar otros elementos. En este caso concreto de este coche, veis que hay un subchasis detrás del asiento, pequeño chasis que sujeta lo que es el motor, la transmisión, etcétera. Y en la parte de lateral tendríamos otro subchasis que sujetaría las suspensiones delanteras. Entonces a ese subchasis se puede utilizar en sí mismo para absorber impactos o colocarle incluso otra zona de deformación progresiva también tubular, con tubo más fino, menos resistente en este caso, y se compensa esa transmisión del esfuerzo de impacto. Entonces, de nuevo lo mismo. Lo que sí os digo, la importancia en un chasis, lo más importante es que sea lo suficientemente rígido para soportar las diferentes torsiones a las que le va a someter. En el caso del chasis tubular es fácil obtener esa rigidez a torsión. Que sea lo suficientemente resistente a impactos dependiendo del uso que le vaya a dar, porque si no se puede hacer un chasis que sea extremadamente resistente y extremadamente rígido, pero es posible que el uso que le vaya a dar al final pues no lo necesite y entonces por lo tanto estás perdiendo dinero. Realmente estás echando muchísimo dinero a un diseño que al final no lo vas a aprovechar. Entonces a eso me refiero. Como dices tú, cuanta más rigidez mejor, sí, pero hay un límite, como todo en la vida. Una excesiva rigidez de un chasis al final hace que la transmisión de los diferentes momentos sea extremadamente rápida y el conductor se encuentre con un coche excesivamente reactivo que no avisa, ¿no? Digamos que ese tipo de vehículos son vehículos muy complicados de llevar al límite. En competición, por ejemplo, te interesa un chasis rígido, pero no con una rigidez tal que el coche sea inconducible. Al final todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso de la competición también, si un chasis es poco rígido o es un chasis que torsiona mucho, tienes un problema porque el coche no se va a escribir en las curvas y no va a ser rápido como a ti te gustaría. Entonces al final hay que buscar siempre ese punto medio, ¿no? ese término medio. Por ejemplo, un chasis de larguero y travesaños para competición es muy divertido de observar para el espectador, pero para el que lo conduce es un chasis muy difícil de llevar.
con una transmisión de fuerzas un poco brusca, bastante brusca. En el caso del chasis multitubular es un poco diferente, son esos chasis también muy rígidos. Son los chasis que se utilizan habitualmente en competiciones como NASCAR o para que os hagáis una idea. Hay muchas competiciones monomarca también que utilizan este tipo de chasis y ya os digo que es bueno, y ahora concretamente los chasis multitubulares que se están usando en el World Rally Championship, en el VRC, que son además Space Frame. Os repito, todos los Space Frame son chasis multitubulares, pero no todos los chasis multitubulares son Space Frame. Ya os digo que eso lo veremos más pormenorizadamente en los siguientes episodios, que ya iré entrando más en materia en cada tipo de chasis y explicando un poquito mejor cómo va la cosa. Los Porsche no te avisan. Bueno, pero Porsche además que tiene un problema, y es que el motor, veis aquí por ejemplo en esta imagen, el motor va colgado por delante del eje trasero. O sea, digamos que va en una posición central trasera. Pero los Porsche, el motor va colgado justo al revés. La transmisión va colocada por delante del motor y el motor va colgado por la parte de atrás de la suspensión. Entonces, el momento polar de inercia que ejerce ese motor es mucho mayor que el que está ejerciendo este motor. Y por lo tanto, eso también condiciona muchísimo el comportamiento del vehículo. Es muy complicado. Han conseguido, sí, no, totalmente, porque ellos utilizan SG Bull, SG, bienvenido al canal, gracias por ese follow, gracias por ese seguimiento y espero que lo disfrutes, que te guste y que no te arrepientas de ese seguimiento. Como te digo, sí, efectivamente Porsche es un caso particular en el mundo del automóvil. No es algo que sea lógico desde el punto de vista ingenieril, pero funciona. ¿Por qué funciona? Porque ellos utilizan unos esquemas de suspensión. El tipo de motor también ayuda mucho, el motor Boxer. Si utilizaran un motor más alto sería un problema. Ellos, sin embargo, bajan mucho el centro de gravedad del motor. Eso ayuda bastante a reducir ese momento polar. Pero sí, sigue siendo un caso excepcional en el mundo del automóvil. No es normal lo que hace Porsche. Siguiendo con los chasis, este es otro chasis. Este se podría denominar de los autoportantes. Es un chasis viga que se llama, o chasis tipo columna vertebral. Este chasis en concreto es una invención de un señor que sabéis que bueno, en general en el mundo de la ingeniería tiene muchísima fama. Es alguien al que yo he admirado desde hace muchísimos años. Me estoy refiriendo al señor Colin Chapman. Y lo diseñó para su famoso Lotus Elan. Y es un chasis curioso que se ha usado mucho en el mundo del automóvil para la fabricación de vehículos descapotables, para los famosos Targa y descapotables. Bueno, pues esos vehículos, muchos de ellos llevaban este tipo de chasis. Este que estáis viendo en concreto es el del Lotus Elan. El chasis es lo más sencillo del mundo. Es una enorme viga que se hace a partir de diferentes chapas, las cuales se van soldando para darle rigidez y se sueldan en forma, como estáis viendo, en forma de viga. Es decir, con su platabanda vertical, la cual va a soportar los esfuerzos de torsión y va a ser la encargada de soportar esos esfuerzos de torsión y esa transmisión de pares de fuerza, momentos polares, etcétera. Y una serie de apoyos y chapas con diferentes formas para diseñar los apoyos para los diferentes elementos para poder sostener ese chasis, es decir, para las masas no suspendidas y luego también, bueno, pues para las masas suspendidas y demás. El chasis viga es un tipo de chasis que une el eje delantero con el trasero de una manera totalmente rígida. Entonces la transmisión de ese par de fuerza es bastante especial. Y es un chasis al cual la suspensión hay que diseñarla muy bien para que el chasis no se vuelva, como le he dicho antes a para que no se vuelva inconducible, para que la transmisión de fuerzas no asuste al conductor, porque estos chasis son bastante rígidos
Y ya os digo, como os digo, es una viga que une directamente el eje delantero con el trasero. Como veis, está diseñado de manera que tenemos la cuna, veis cómo está el motor incrustado en la cuna. Cómo parten de ahí, se hace como una V, ¿no? Que parte hacia la parte central del vehículo, y estos chasis se les denomina también en columna vertebral precisamente por la forma que tienen. Y las suspensiones van directamente ancladas al chasis, sin nada de subchasis, nada de nada, ¿no? La transmisión se hace directamente al chasis. Esto, como os digo, aumenta muchísimo la rigidez torsional del vehículo. Eso hace que el vehículo sea muy reactivo en curva. La transmisión de fuerza es muy característica en este tipo de vehículos. Pero el vehículo es muy reactivo. Pero eso, hay que tener conciencia de lo que es. Estoy pensando, creo que no, no, porque ese vehículo es más moderno. Estaba pensando en el Dodge Viper, pero no, en el Viper no. El S2000 de Honda, creo recordar que lleva este tipo de chasis no tan bestia como el del Lotus Elan, pero sí lleva un chasis muy parecido a este, un chasis tipo viga, que le da esa rigidez torsional necesaria. Porque como sabéis, en una carrocería donde no tenemos, sobre todo en un monocasco, si tú le quitas el techo, si tú lo dejas sin la parte superior, lo dejas totalmente debilitado. En un autoportante, quería decir. Sin embargo, en este tipo de chasis, como no depende, la rigidez torsional no depende de esa envoltura, no hay ningún problema. Aquí ya, bueno, pues en este tipo de chasis se coloca. Es un chasis bastante pesado, eso sí os lo digo ya de antemano. Entonces, normalmente se hacía en vehículos de este tipo, primero porque se ahorraba luego peso con la capota de lona, y segundo porque las carrocerías luego se buscaba aligerar el peso utilizando carrocerías de aluminio, etcétera, que le dieran más ligereza a los vehículos. Pero sí, es un chasis bastante característico, es un chasis poco usado en el mundo del automóvil, pero muy. Cuando digo poco usado en el mundo del automóvil me refiero a actualmente, claro. Pero muy rígido, funciona muy bien. Lo único que ocurre es que pesa bastante. Lo bueno es que el peso está bastante abajo, ¿no? Baja el centro de gravedad del vehículo, pero es un chasis muy curioso. La verdad es que es una invención del señor Colin Chapman bastante interesante. Y bueno, y ya pues podríamos hablar del chasis autoportante. El chasis autoportante es aquel el cual tenemos una estructura reticulada, una estructura hecha a base de chapas conformadas y estampadas, bastante finas por cierto, las cuales se unen mediante soldadura, y luego a esa estructura se le suelda la carrocería encima. Los diferentes paneles de carrocería, los cuales son soldados encima de la misma. Se consideran este tipo de chasis parecido al monocasco, o prácticamente la función es prácticamente muy parecida. La forma de funcionar de estos chasis es muy parecida al monocasco puro y duro, pero la diferencia es que un chasis, como os digo, monocasco, ya tiene todos sus elementos conformados en sí, unidos de manera sólida, y no hay ningún tipo de, o sea, no hay distinción, ¿no?, entre lo que es carrocería y lo que es chasis propiamente dicho. En un chasis de este tipo, pues sí, hay una parte que son los paneles de carrocería y hay otra parte que es el chasis propiamente dicho. Podéis mirar un montón de vehículos, los mismos vehículos que vosotros tendréis seguramente. La inmensa mayoría serán chasis de este tipo, autoportante, con los paneles de carrocería luego soldados por encima. Y la gran ventaja es la ligereza. Son chasis un poco más complicados de diseñar, cuestan un poco más de dinero, pero a cambio te otorgan una gran ligereza y una gran resistencia a la torsión. Son chasis que aguantan muy bien la torsión, eso los hace muy buenos para trabajar en carretera, con suspensiones independientes, las cuales van a trabajar mucho mejor también con este tipo de chasis. Eso al final le otorga a por eso estos chasis han triunfado tanto en el mundo del automóvil, porque al final son fácil, no es fácil de reproducir, pero
Los procesos mecánicos, metalmecánicos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, al final han mejorado muchísimo la fabricación de estos chasis, se hacen mucho más rápido de lo que se hacían hace años y son, ya digo, son unos chasis que son muy ligeros, permiten una ligereza muy superior utilizando el mismo acero, a los chasis que os he enseñado anteriormente, sobre todo al chasis viga y al chasis de larguero y travesaño, al chasis escalera. Pero te otorgan una rigidez torsional que puede competir directamente con los otros. Incluso puede superarlo en rigidez torsional. Ahora, luego los impactos, por ejemplo, un chasis de larguero y travesaño va a ser más resistente a impactos el chasis en sí. No estoy hablando ya de la seguridad pasiva de los ocupantes, que es lo que es un monocasco o lo que es un autoportante. El tema, como os digo, es ese. Hay una pequeña distinción entre lo que es un autoportante y lo que es un monocasco puro y duro. El autoportante, la carrocería va soldada a ese chasis, y el monocasco puro y duro, carrocería y chasis son indistinguibles, van en una sola unión. Monocascos, por ejemplo, hay muchos en el mundo de la competición. La Fórmula 1 es un ejemplo perfecto de monocasco. La Fórmula 2, Fórmula 3, todos los monoplazas de fórmulas que veáis que son fabricados en composite de fibra de carbono son chasis monocasco. Los mismos paneles que forman el chasis son los mismos paneles que hacen de carrocería a su vez. Es decir, al final todo es indistinguible, es un uno. En el mundo del automóvil, el chasis normalmente se fabrica, vamos a poner la siguiente imagen y así lo vemos mejor, ahí lo veis. Ese es el chasis, en este caso de un Audi A3, ahí lo veis, toda esa chapa estampada. El chasis principal sería el habitáculo, lo que es veis toda esa chapa estampada y con todas esas plegados y demás. Y soldada, electrosoldada, soldada con láser, me da igual el tipo de soldadura que se use. Al final se van uniendo esos diferentes elementos. Una curiosidad que os cuento, el acero que se usa, dependiendo del posicionamiento de ese acero y dependiendo de las solicitaciones que necesitemos para ese acero, va a ser de diferente composición y de diferente resistencia. Los aceros de ultra alta resistencia se van a colocar en los puntos duros de la carrocería, o del chasis en este caso, en lo que son la zona inferior de donde arrancan los pilares para sujetar luego el techo del automóvil. Los puntos duros también de la parte inferior del vehículo. Perdón. Los puntos duros de unión del techo y toda la parte frontal para la protección precisamente del habitáculo, para que no haya intrusiones dentro del habitáculo. Todas esas zonas se van a reforzar siempre y se van a usar aceros de ultra alta resistencia. Ultra alta resistencia, aceros algo más caros, pero que ayudan a mantener el espesor del acero controlado. La mayoría de espesores que vais a ver en este tipo de chasis rondan en los 0,4 milímetros, 0,6 milímetros. En algunas zonas muy concretas pueden llegar al milímetro de espesor, pero lo normal es que no se llegue a eso en la inmensa mayoría del chasis. Para los paneles de carrocería se utilizan también espesores mínimos de 0,4, 0,6. Lo que ocurre, ¿por qué los paneles de carrocería se ven más gruesos? ¿No? Porque claro, a ti te dicen, bueno, pues yo cuando miro los paneles de carrocería de mi coche, yo veo y digo, oye, pues aquí esto parece más gordo. Efectivamente, porque lleva una cantidad de capas de pintura que hacen que vaya ganando espesor. Pero ya os digo que los paneles de carrocería rara vez superan los 0,5 milímetros, 0,6 milímetros. Tendría que ser un panel muy grande para evitar precisamente que se abolle fácilmente, darle ese espesor mayor. Pero lo normal no suele ser eso. Entonces, eso le otorga mucha ligereza al chasis. La resistencia se la dan mediante esos plegados, esas formas muy concretas. Ya os digo que estos son pliegos de chapa totalmente lisa, a la cual se va plegando, se le va dando forma, se le va haciendo nervaduras, etcétera, para otorgarle esa rigidez que necesita para que el chasis luego esté sólidamente anclado y unido y que sea resistente, ¿no? a todos los pesos y solicitaciones que se le van a realizar. Desde la torsión, que es una de las cosas que más preocupan en el mundo del automóvil a la hora de diseñar un chasis, como soportar todas las sobrecargas que va a tener que soportar el chasis, que van a ser la sobrecarga aerodinámica, ese empuje del viento, sobrecargas de uso como
los ocupantes, carga en el techo, Vaperiano, muy buenas y muchas gracias por ese seguimiento al canal. Bienvenido al canal y espero que te guste, espero que lo disfrutes. Y nada, lo dicho, muchas gracias por ese seguimiento. El tema, como os digo, es ese, ¿no? El chasis al final se va a encargar de soportar todas esas diferentes solicitaciones. Y me da igual el tipo de chasis que sea, tiene que soportar todo eso y hacerlo de manera que el vehículo pueda avanzar. Perdón. Sin verse perjudicado por todos esos condicionantes. Y ya os digo, en el caso de los chasis autoportantes, que son este tipo de chasis, ya os digo, funcionan. El monocasco y el chasis autoportante en su funcionamiento son extremadamente parecidos. La diferencia es que el autoportante hay una distinción entre el chasis y la carrocería, son, digamos, elementos diferentes. Aunque a veces la carrocería sí puede otorgar rigidez en ciertas zonas del chasis, pero no es lo normal. Por ejemplo, en el habitáculo de este coche no necesitaríamos para otorgarle rigidez los paneles de carrocería. Las puertas que se añaden, etcétera, todo eso no otorga rigidez al chasis. Es decir, el chasis ya tiene rigidez per se. Sin embargo, puede haber otras zonas, a lo mejor, pues que el panel de carrocería venga a tensarlo un poco más y por lo tanto pues tenga más rigidez. En el caso de este coche, por ejemplo, veis que está dibujado un poquito en diferente color. Hay un poco más oscuro en la parte frontal del vehículo. Todo ese soporte que da para la zona frontal, veis que hay dos vigas que parten por la parte inferior desde el habitáculo hacia adelante hasta la zona del paragolpes. Esas serían las zonas de deformación progresiva. Ahí se utiliza un acero diferente, un acero con menos resistencia que los de ultra alta resistencia que os he dicho antes. El espesor puede ser el mismo, pueden ser espesores exactamente los mismos, como os digo, de entre 0,5 y 0,6 milímetros. Pero están pensados precisamente para eso, para absorber la energía de impacto inicial y así no transmitir toda esa energía al habitáculo. Una vez que ya eso ha desaparecido, ya será el habitáculo el que se encargue de soportar ese impacto. ¿Qué opinas del uso de pegamento? ¿Son fiables a largo plazo? A ver, aquí hay que distinguir varias cosas. El uso de pegamento se realiza en chasis los cuales hay que unir diferentes elementos que no son soldables. En chasis autoportantes, los cuales hay que, por ejemplo, colocarle elementos de carrocería, los cuales no son soldables. ¿Y cuándo no son soldables? Bueno, pues cuando los paneles de carrocería pues son de material composite, por ejemplo, o son de material plástico. Eso no es un material soldable. Tienes dos opciones, puedes remacharlo. Podría remacharlo o podría atornillarlo, pero claro, los tornillos, los remaches, todo eso se va a ver. Entonces ya depende de lo que a ti te interese la estética. Y por otra parte, además, el pegamento te ahorra peso. Cuando tú estás tratando con algún tipo de vehículo en el cual el peso es importante, el pegamento también te puede venir a ayudar en ese aspecto. Entonces, el problema de los pegamentos, pues que son muy caros. Los pegamentos estructurales, lo que son los adhesivos tipo bicomponentes, resina, epoxi, etcétera, que son los adhesivos que se suelen usar en esos casos, son muy resistentes, tienen muchísima fuerza a la hora de soportar carga. El adhesivo puede llegar a soportar carga cercana a las que puede soportar un tornillo, pero el problema del adhesivo, como tú dices, la degradación, mientras el adhesivo no esté en contacto directo con la intemperie, sobre todo con la luz del sol, a priori no debería haber problema por esa degradación, pero de todas maneras los adhesivos en contacto con el oxígeno se van degradando, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo que hay que tener en cuenta es qué piezas estamos uniendo. No es lo mismo un panel de carrocería que pese relativamente poco, sobre todo porque si es de material plástico va a pesar poco, que si son elementos ya estructurales del vehículo que queremos unir con ese pegamento. Y lo tercero es las zonas en las que se va a generar calor en el vehículo. Es decir, la línea de escape, lo que es el motor propiamente dicho, y elementos electrónicos que pueden generar calor. El pegamento y el calor, los adhesivos y el calor no se llevan bien. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de usar esos pegamentos. Yo ni partidario ni no partidario, simplemente depende de dónde hay que usar el qué y cuál es la mejor opción en ese caso. Creo que
que no hay que cerrarse en banda a un solo uso, no a un solo tipo, ¿no? de paneles de carrocería o a un solo tipo de chasis. Lo mismo que pienso que los diseños tienen o sea, tienes esas posibilidades y esa cantidad de diferentes materiales que puedes aprovechar para la fabricación de un vehículo, que no debes de desdeñar absolutamente nada. No digo que todo sea bueno, no digo que todo sea malo, simplemente hay unas aplicaciones y unos usos, y hay unos materiales que son mejores para unas aplicaciones y otros materiales que son mejores para otras aplicaciones, simple y llanamente. Entonces, los fabricantes, y eso lo saben muy bien, tienen que estar pendientes de cómo avanza el mercado para estar siempre a la última, a la vanguardia, y usar ese tipo de elementos. En el caso de los pegamentos, de las resinas para uniones de diferentes elementos estructurales de una carrocería o de un chasis me da igual, pues depende de cuáles son tus necesidades, depende también del precio final que tú quieras buscar, de ese objetivo de precio final, de cuál va a ser tu cliente, depende de muchísimas cosas. En el caso, por ejemplo, mira, en el caso de la Fórmula 1, ¿se usa tornillería? Sí, pero también se usa muchísimo el adhesivo, la resina epoxi, empezando porque los paneles sándwich de composite en fibra de carbono con el núcleo de panel de nido de abeja en aluminio necesita resina epoxi para poder unir esos elementos. Entonces el Fórmula 1 es uno de los ejemplos del uso de pegamentos, pero además a mansalva en un montón de diferentes elementos del automóvil, porque se necesitan esos pegamentos, porque es necesario usar el pegamento. Muchísimas gracias por ese seguimiento, por ese follow, Crewman96, bienvenido al canal, espero que te guste, espero que disfrutes del canal, y lo dicho, gracias por seguir el canal. Como os digo, ya os digo que el Fórmula 1, las fórmulas de promoción, incluso de todo lo que son monoplazas con chasis en fibra de carbono, todos usan pegamento, todos, absolutamente todos, indefectiblemente, porque son estrictamente necesarios. Las uniones atornilladas ahí no se pueden ni considerar siquiera. Primero, porque sería muy difícil hacer uniones atornilladas para unir diferentes paneles del chasis. Y lo segundo, porque una unión atornillada en esos elementos, los cuales son la última línea de defensa que hay para evitar que el piloto sufra daño en un accidente, sería contraproducente. El uso de tornillos o el uso de... sí, me da igual, pueden ser tornillos, espárragos, cualquier tipo de unión atornillada, porque podría producir mayor daño del que se pretende mitigar, ¿no? Y en ese sentido no ha lugar. Entonces el uso de pegamento ahí está totalmente extendido y entendible. En el caso de los chasis metálicos, pues tiene la posibilidad de la soldadura, sobre todo cuando estás usando acero. El mismo aluminio también es soldable, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. La soldadura pues es más barata en cierta manera que el uso de los pegamentos industriales, de estos pegamentos, pero depende. Si tu objetivo es reducir mucho el peso, puede que te venga bien, pero hombre, hay ciertas zonas de los chasis que quizás no se puede sustituir esa soldadura. Entonces, como os digo, pues eso, por último, por hacerlo a modo de resumen, este tipo de chasis autoportante, la gran resistencia se la otorga a las diferentes uniones de esas chapas que os he dicho, que a las cuales se les realizan bastantes plegados, con esos plegados se realizan diferentes nervaduras, y entonces la chapa consigue mucha rigidez, y esa rigidez a su vez se ve aumentada al unir diferentes chapas soldadas con esas formas en concreto y ser capaces de transmitir el esfuerzo de impacto o los esfuerzos torsionales en todas direcciones y hacia todos los elementos de la carrocería o del chasis. En ese sentido, este tipo de chasis funcionan muy bien, y por eso su comportamiento en carretera es mucho más predecible y en circuito que el de los chasis independientes. Hombre, el pegamento puede ser una solución barata en ciertos elementos, por ejemplo para unir plásticos pequeños y demás, porque ahí no necesita un pegamento realmente estructural, pero a la hora de usar pegamentos estructurales no es tan barato. Lo que sí ocurre, ya digo, es eso, hay que tener muy en cuenta dónde estás haciendo esas uniones y sobre todo
que sobre todo la degradación ambiental, y si ese pegamento va a estar muy expuesto a la intemperie o poco expuesto, todo eso influye mucho en la elección, ¿no?, del pegamento sobre todo. Así que en ese sentido ya os digo, en la mayoría de vehículos, en la inmensa mayoría de vehículos, lo que vais a ver son soldaduras. Y sobre todo en los vehículos que tenéis vosotros seguramente, como el que tengo yo, como el que tiene mucha gente, pues son vehículos con chasis autoportante, los cuales, bueno, pues el chasis monocasco y demás, que los cuales pues todos los elementos van a ir soldados. Ese también es uno de los problemas luego cuando tienes un impacto fuerte con el coche. Si el habitáculo no se ve dañado, es relativamente fácil arreglarlo, pero como el habitáculo se vea dañado, hay que intentar volver a recolocar esos elementos, tirar, etcétera, y ya sabéis que nunca quedan igual que como el coche estaba antes del impacto. Siempre hay alguna pequeña deformación, algún pequeño desajuste. También es una manera fácil de averiguar cuando vas a comprar un coche de segunda mano si ese coche ha tenido un golpe fuerte o no ha tenido un golpe fuerte, porque esos desajustes también cantan mucho, sobre todo cuando se ha ido la parte del techo del automóvil, cuando ha perdido ese forro que llevan, está muy descolgado, etcétera, suele ser indicativo de que el coche ha sufrido un golpe y tiene alguna deformación, y aunque se metió en bancada y se estiró otra vez para colocarlo en su sitio, pues no se quedan iguales que cuando estaban, que antes del golpe. Y por último, pues deciros el primer chasis monocasco propiamente dicho en el mundo de la Fórmula 1 es este que os estoy enseñando. Esto ya como curiosidad simplemente. Luego ya hablaremos más pormenorizadamente de todos estos tipos de chasis en otro directo. Este chasis concretamente, el chasis monocasco del Lotus 25, año 1962. Una cosa curiosa, una curiosidad, es que para financiarse Colin Chapman para poder diseñar y fabricar este chasis, diseñaron el Lotus 24, que era un coche hecho a la imagen y semejanza del resto de coches de Fórmula 1 en aquella época. Aquellos coches llevaban un chasis tubular, generalmente eran coches pequeñitos porque la normativa obligó a bajar en los años 60 la cilindrada de los motores a 1500 centímetros cúbicos atmosféricos. Entonces, claro, eran coches que empezaron erogando alrededor de 170-180 caballos de potencia, y veníamos de coches en los años 50 con 400 caballos de potencia. Luego se había perdido mucha potencia por el camino, los coches tenían que ser muy pequeños y ligeros. Entonces se usaban panelados de aluminio remachados, y el chasis propiamente dicho dejaron de ser esos chasis de grandes tubos para formar chasis tubulares bastante más estrechos, con subchasis para la cuna del motor y subchasis para los elementos delanteros de la suspensión. En el caso del Lotus 25 que estáis viendo en imagen, el chasis es un monocasco, es un todo en uno. Ahora os enseño aquí esto. Este sería el esquema de fabricación de este chasis. Básicamente tienes el habitáculo que está en la parte delantera. Por cierto, una curiosidad, esas flechitas y esos tres elementos que unirían las flechitas, ¿no?, con el chasis, son los depósitos de combustible del vehículo. Era muy normal en aquella época que los depósitos de combustible se colocaran rodeando al piloto, y ese superior que veis con forma piramidal, ese es el que está situado donde creéis que va, efectivamente debajo del culo del piloto. Una cosa muy segura. Como veis, ese mamparo que hay en la parte frontal es donde se colocaban los relojes, cuadros de mando, etcétera, y los pies del piloto pasaban por debajo. Y luego ya a ese chasis se le unía un subchasis donde iban las suspensiones delanteras, y los depósitos eran metálicos y rígidos, Carlos. Y en la parte trasera, como veis, el vano donde se colocaban ese alargamiento, ¿no?, de las dos vigas laterales, de los dos elementos laterales, mejor dicho, de la cuna del monocasco, donde se iba a colocarse el motor propiamente dicho. Como veis, los dos depósitos, el tercero que se colocaba por debajo del culo del piloto, una cosa muy segura y muy... Pero bueno, era lo normal en aquella época.
Aquí lo veis lo mismo, la imagen visto desde atrás. Lo que estáis viendo en primer plano sería realmente la cuna del motor y luego ya propiamente dicho el habitáculo del piloto hacia adelante. La gran ventaja de este chasis frente a los chasis anteriores es la rigidez torsional que os he dicho antes, porque claro, al estar todas las piezas sólidamente unidas, al final cuando tú tiras de una pieza, esa pieza a su vez está tirando de todo el conjunto. Por lo tanto, hay mucha más masa que está encargándose de restar esa inercia que está generando. Por ejemplo, si yo, por enseñaros otra vez el esquema, imaginaros que el motor que está colocado en el vano, en la cuna, en la parte trasera, el motor, pues bueno, normalmente el motor traqueteará y bamboleará, y cuando tú aceleras el motor tiene movimiento, ¿no? Eso se transmitirá al chasis. ¿Por qué el chasis monocasco es tan rígido? Pues porque el motor en su unión transmitirá ese esfuerzo a las uniones, donde está en la parte trasera, en este caso de este coche. Pero es que esas uniones transmitirán el esfuerzo a todo lo largo del chasis. Entonces, las partes frontales de ese chasis van a generar muchísimo momento contrarrestando ese momento que está generando el motor por el brazo de palanca. Porque si los elementos que están inmediatamente encima del motor, efectivamente esos están demasiado cerca y el momento con el que pueden contrarrestar no es el mismo. Pero sin embargo, los elementos que están más alejados estamos multiplicando por un brazo de palanca que puede ser de 1 metro o de 2 metros. Entonces ahí sí estamos generando mucho momento. Y por lo tanto contrarrestamos ese momento que me genera el motor. Simple y llanamente. Así es como funciona un monocasco. Entonces al final la transmisión de esos esfuerzos se hace en todo el conjunto. Y claro, no es lo mismo que una pequeña pieza tenga que soportar ese esfuerzo a que lo tenga que soportar todo un conjunto. No es exactamente igual. Entonces, esa es la gran ventaja de este tipo de chasis. En un chasis de escalera como el que os enseñé al principio, el problema es que cuando el motor torsiona o se mueve, lo transmite directamente a los travesaños que tiene por debajo. Pero esos travesaños no van a transmitir el esfuerzo a los dos largueros, o van a transmitir poco esfuerzo a los dos largueros. Entonces al final son los travesaños los que tienen que soportar ese esfuerzo. Sin embargo, en el monocasco, en el autoportante, no ocurre así. El esfuerzo se transmite a todo el conjunto del chasis. Eso es lo que quiero sobre todo que entendáis, para luego después ya cuando nos metamos en faena con los diferentes tipos de chasis, que seáis capaces de verlo, ¿no? Ya os lo enseñaré con mejores esquemas y demás. Bueno, habéis respondido, los depósitos sí, eran rígidos. De hecho, los depósitos conformables llegaron ya bien entrado la era moderna de la Fórmula 1. No te sé decir ahora mismo porque estoy hablando de memoria, pero creo que años 80, años 90 ya se empezó. Seguramente años 80 ya se tuvo que experimentar con depósitos conformables porque en aviación ya existían. Así que me imagino que la introducción tuvo que ser más o menos por aquella época. Sería cuestión de buscarlo, desde luego. La reserva, el del culo del piloto, ¿no? En vez de Colin Chapman se tenía que haber llamado Colin Falla. Eran de acero o de aluminio. Aluminio. Aquí lo que se utilizaba sobre todo... Bueno, en los depósitos de combustible tenían que ser más rígidos, entonces se utilizaba el acero. Pero lo que es el chasis es todo de aluminio. Muy buenas, Ekli. Bienvenida. Buenas tardes. y ya os digo que lo que se utilizaba aquí era sobre todo el aluminio. Lo importante de este chasis, como os digo, y lo que marcó la diferencia con respecto a los chasis que se venían usando en Fórmula 1 era la rigidez torsional de este conjunto. Entonces las suspensiones independientes trabajaban mucho mejor en este chasis que en los chasis anteriores. De nuevo, insisto en lo que he dicho antes. Al igual que el motor, que os he explicado antes, el esfuerzo del motor, pues el esfuerzo de una rueda, ¿no? Cuando la rueda levanta, transmite el esfuerzo a la suspensión y la suspensión a su vez se lo transmite al chasis. Si tenemos un chasis que es más o menos independiente, el problema que tenemos es que cuando se transmite ese esfuerzo al punto de apoyo del chasis, va a ser realmente ese punto de apoyo el que va a soportar ese esfuerzo. Pero como el chasis es excesivamente rígido, no se va a transmitir ese esfuerzo a lo largo del resto del chasis y por lo tanto va a ser ese punto en concreto el que va a tener que soportar eso. Sin embargo, en un chasis monocasco, como he dicho antes, va a transmitir ese esfuerzo a ese punto de anclaje, pero es que desde ese punto de anclaje se va a transmitir a todo el chasis. Entonces, la resistencia es muy diferente, cambia mucho la película. Porque los elementos más alejados de ese punto del chasis pueden ejercer mucho momento para contrarrestar ese esfuerzo que está transmitiendo. Y por lo tanto,
En el caso de las suspensiones, un chasis monocasco que esté bien diseñado funciona mucho mejor, porque los anclajes de la suspensión se van a mover muy poquito o no se van a mover nada. Entonces la suspensión no va a tener movimientos parásitos y realmente la rueda va a comportarse como tú quieres que se comporte. Caídas de suspensión, convergencias, avance, etcétera, etcétera. Así que espero que... Qué pesado el anuncio. Así que espero que bueno, que os haya quedado un poco más claro el tema. Sobre todo, quiero que os quedéis con esa serie de conceptos, ¿no? 3 tipos de chasis, que sería el chasis independiente, el chasis autoportante y el chasis monocasco. Autoportante y monocasco son bastante parecidos, no son lo mismo, pero son bastante parecidos. Y el independiente sí es un chasis totalmente diferente a los otros dos. Y luego el tema de la rigidez torsional. Es muy importante en un vehículo tener una buena rigidez torsional, pero es muy importante también tener la suficiente rigidez torsional para soportar las diferentes torsiones a las que vamos a someter el vehículo en movimiento, para que los elementos de mi vehículo no se muevan o no se desplacen dentro de ese chasis, que sería muy problemático. Ahora hablaré de eso del desplazamiento de masas dentro de un vehículo, que eso es muy divertido. Pero por otro lado, si mi chasis es excesivamente rígido, es lo que os he dicho antes. Cuando yo transmita esfuerzo, resulta que mi chasis no va a trabajar todo en conjunto, no va a ser solidario. Y entonces puedo sufrir o tener que reforzar ciertas zonas. Eso añade peso, etcétera, etcétera. Y los amortiguadores por fuera del chasis. Sí, bueno, en esta época os recuerdo que los coches tenían que ser muy pequeñitos y había que sacar prácticamente todo fuera para hacer hueco a los elementos internos que sí tenían que ir ocultos. Entonces era algo bastante curioso. Pero eso era inherente a todos los coches. Por cierto, el chasis monocasco, como acabo de decir, se introdujo en el año 1962, el Lotus 25. Pero el chasis monocasco no se hizo normativo, ¿no? Bueno, normativo no sería la palabra. Al final todos los fabricantes adoptaron esta forma o esta construcción de vehículos, pero bastante más tarde. O sea, los fabricantes fueron muy reticentes porque es verdad que estos monocascos tenían un problema, y es que la resistencia a impactos no era la misma que en un chasis semi-independiente como se usaban habitualmente. Eran chasis multitubulares con la carrocería remachada o soldada encima. Un chasis autoportante, ¿no? Podríamos denominar. Y esos chasis, al tener estructura tubular, aguantaban mejor los impactos que este chasis, que en concreto. Pero claro, este coche era muy superior en prestaciones en cuanto al comportamiento y al desgaste de neumático con respecto a los otros chasis. El problema de este chasis es que se consideraba muy endeble. Y de hecho no me extraña que los fabricantes fueran reticentes a fabricar los coches con este tipo de chasis hasta bien entrados ya, hasta bien pasados los 60. Pensad, no recuerdo bien ahora, porque me acuerdo que tuve que hacer un hilo de aquello hace ya tiempo, cuando la pandemia. Pensad que creo recordar que Ferrari adoptó este tipo de construcción monocasco, no ya como este, sino ya eran monocascos reforzados, en el año 69, si no recuerdo mal, cuando ya Lotus presentó el 49. O sea que estamos hablando de muchos años después. Si no me equivoco, repito, que puede ser que me equivoque y que Ferrari adoptara antes este tipo de construcción, pero no recuerdo yo que... Ferrari fue muy reticente, por ejemplo, fue uno de los equipos. Lo mismo que cuando se introdujo el chasis monocasco en fibra de carbono por parte de McLaren, también Ferrari fue de los últimos en incorporar esa tecnología. Y de hecho, ingenieros como Gordon Murray en Brabham lo que hacían eran chasis mixtos, aluminio y fibra de carbono, es decir, una cuna de aluminio tipo como esta, y luego reforzada con las placas de fibra de carbono. Pero lo que era la parte baja del chasis era de chapa de aluminio y seguía siendo de estructura de aluminio, porque consideraban que le daba más rigidez al conjunto. Entonces Carlos no importaba tanto, o sea, el remachar una carrocería sí afecta a la aerodinámica, pero por ejemplo, tenemos el ejemplo de la aviación. Los aviones han estado remachando las placas de lo que es todo el panelado, ¿no?
por encima del fuselaje, se ha estado usando los remaches hasta no hace tanto. O sea, en ese sentido sí, afecta, pero puedes diseñar o puedes hacerlo de tal manera que se quede lo más plano posible. No, no era un problema. Y para estos coches no era ningún problema el remachar unas chapas de aluminio por encima. Luego además tener en cuenta que en los años 60 la Fórmula 1 empezó a incorporar los paneles de plexiglas y de poliéster, fibra de poliéster, para aligerar los coches todavía aún más. Entonces ya lo que hacían era usar tornillería y pegamento. Entonces no era un problema. Hoy día ya ese tipo de construcción no se realiza, pero porque no es necesario, pero vamos, que os repito, para la aerodinámica que tenían entonces los coches no suponía ningún problema el usar remaches o tornillos, aunque se viera la cabeza. No era como hoy día que la aerodinámica está súper cuidada y que hay que tener mucho más mimo, ¿no? Con ese tipo de cosas. No sé si tenéis alguna preguntilla más, algo que se haya quedado en el tintero, si pensáis, o no tenéis nada en especial. Así que mientras voy a ir mirando a ver si hay algo interesante por ahí. Bueno, veo que está Nico Abad. Pues si queréis, os puedo dejar con Nico. La unión de... La unión, no entiendo. La unión de torretas de suspensión o suspensión al chasis es parte del chasis. A ver, pregunta muy interesante, Lo. Sí se debe de considerar parte del chasis por un motivo, porque o sea, lo que es la unión, ¿no? Lo que es la copela, sobre todo de la suspensión McPherson, es muy importante porque es la que va a otorgar la rigidez a esa suspensión McPherson. El propio tubo del amortiguador y el conjunto muelle amortiguador, esa torreta, en la copela, en la parte superior, se van a unir sólidamente al chasis. Entonces, es muy importante que esa unión sea lo más rígida posible para ayudar al amortiguador, al conjunto muelle amortiguador, a comportarse mejor en una suspensión McPherson. En otro tipo de suspensiones quizás no sea... En otro tipo de suspensiones, de hecho, el amortiguador o el muelle no van unidos al chasis, sino que van unidos a lo que son las... Por ejemplo, en la competición muchas veces se utilizan las... lo diré el nombre. Los balancines. Mecanismo de balancín y bieletas para unir esos elementos elásticos y amortiguadores a los brazos de suspensión. Pero realmente esos elementos elásticos y amortiguadores van unidos a los brazos de suspensión y van unidos al chasis en otro punto, ¿no? En el caso, ya digo, en el caso de los coches de calle es muy importante tenerlo en cuenta, y en el caso de los coches de competición todavía aún más, pero mucho más, porque realmente va a ser muy importante que esa unión sea muy rígida para que esos puntos no se muevan de su sitio y por lo tanto la suspensión trabaje adecuadamente. Porque los esfuerzos de torsión pueden hacer que se desplacen esos puntos y entonces no sería bueno. Por poner un ejemplo, ya que os he dicho antes lo del coche de calle, puedo intentar buscar una imagen y os la enseño. Un segundillo que busco la imagen. Y así os lo enseño mejor. Con una McPherson se ve muy bien. Se ve realmente bien con una suspensión McPherson. Como os digo, lo que pasa es que quiero buscar algo. Vamos a ver. Una imagen que sea... A ver. A ver si así lo vemos mejor, ¿no? Bueno, está Google un poco tonto hoy. Bueno, os enseño el esquema. Quería enseñaros la unión con la carrocería, pero bueno, me da igual. En realidad se puede enseñar también.
Sí, vale, bueno, esta imagen me sirve. Esta imagen me sirve, la preparo y os la enseño. Un segundito. Que estoy ya con vosotros. Vale, ahí lo tenéis. Como veis, tenéis el brazo de suspensión. La suspensión McPherson se caracteriza porque solo tiene un brazo inferior de suspensión, y el conjunto de la torreta, muelle, amortiguador es la que hace de soporte, además de transmitir, ¿no?, el movimiento de la rueda, de absorber la energía de la rueda y de devolverla. Es decir, todas las suspensiones suelen tener como mínimo dos brazos para la transmisión de esfuerzo. En el caso de McPherson solo tenemos uno, y el amortiguador y el resorte, lo que es la torreta, hace la función de ese segundo brazo de unión a la parte alta del chasis. Estáis viendo arriba del resorte lo que es la copela, donde se une al chasis. Normalmente este tipo de suspensión suele ser usado mucho como suspensión delantera en vehículos automóviles con motor delantero, en posición transversal o longitudinal, porque deja mucho espacio en el vano motor. O sea, pueden meter motores grandes o pueden meter muchos elementos entre las dos ruedas del mismo eje, porque deja mucho espacio por dentro. Luego hay una serie de inconvenientes, pero eso me gustaría explicarlo en un vídeo dedicado exclusivamente a la suspensión. Lo que os quiero decir es que es muy importante la rigidez de esa copela, porque eso va a permitir que la distancia varíe, ¿no? Cuando la rueda sube o baja, ese resorte se va a comprimir o se va a estirar. El amortiguador se va a encargar de absorber parte de la energía para que esa devolución de energía no sea brusca, y sobre todo para que el resorte no esté oscilando continuamente y el coche parezca una cama vieja. Como os digo, ¿por qué es importante? Porque la distancia entre esa copela y esos anclajes del brazo de suspensión inferior va a ser siempre constante. Esa distancia se debe de mantener lo más constante posible. Puede haber una pequeñísima deformación, pero muy pequeña, porque además eso va a permitir que la caída de rueda, la convergencia, etcétera, todas las geometrías de suspensión se mantengan estables dentro de lo que puede ser estable en una suspensión McPherson. Ya os digo, o adelanto, que en una suspensión McPherson, sobre todo lo que es la caída de rueda, lo que es el camber, varía en función de la carga, porque la suspensión McPherson, como he dicho antes, solo tiene el brazo inferior para control de movimiento. En el tema, como os digo, de la McPherson, pues es muy importante que esa copela sea lo más rígida posible, para que las distancias se mantengan siempre, la distancia entre esos puntos de anclaje inferior y superior sean la misma distancia. Conseguimos que el muelle trabaje de una manera totalmente longitudinal a lo largo de su eje, que el muelle no sufra deformaciones laterales, que son muy importantes para que un muelle almacene bien la energía, y que el amortiguador no tenga que trabajar también en esa torsión lateral, o por lo menos sea la mínima imprescindible, para que no necesite un tubarro enorme para soportar todo ese esfuerzo, porque eso me va a generar más peso, y encima peso de masa no suspendida, cosa que es totalmente contraproducente. Entonces, ya os digo, en este caso concreto se ve muy bien, pero me da igual el tipo de suspensión que use, aunque sea suspensión rígida, la famosa suspensión de eje rígido con ballestas y demás. Los puntos de anclaje de una suspensión tienen que ser lo más estables posible en su posicionamiento. No deben de variar su posicionamiento espacial, porque así la suspensión trabaja mejor. Luego ya en su momento lo explicaremos adecuadamente. Eso, Carlos, lo del anti-dive y lo de los secretos de revés y demás, me gustaría explicarlo, pero ya hablando propiamente de suspensiones. Ahora mismo, como hoy el programa iba a ser básicamente un poco más ligero, ¿no?, por decirlo así, una vez que ya entremos con los chasis ya en propia, ya metidos en faena, ya sí iré explicando un poquito mejor cómo funciona cada tipo de suspensión, y podremos entrar luego en ejemplos prácticos con los diferentes, incluso con la Fórmula 1, que son suspensiones muchísimo más complejas, ¿no?, a la hora de diseñar. Lo de los bujes es muy interesante, ¿no?, la rigidez de los bujes. Sí, pero bueno, ahí, a ver, la mangueta y el buje tienen que ser lo suficientemente rígidos, correcto, pero ahí ya me preocupa, o sea, a la hora de estudiar la cinemática y dinámica de lo que es la suspensión y la transmisión de esfuerzos,
es muy importante, pero sobre todo y ante todo esos puntos de anclaje de la suspensión al chasis son realmente súper importantes. Me da igual el tipo de chasis que sea, si es un chasis de larguero y travesaños, si es un chasis de viga, como he enseñado antes, el chasis de columna vertebral, si es un chasis autoportante, si es un chasis monocasco, me da igual el tipo de chasis, chasis tubular. Esos anclajes de la suspensión hay que diseñarlos de manera que su posicionamiento espacial prácticamente no varíe en los diferentes usos que se le va a dar al vehículo, porque eso hace que se eliminen esos movimientos parásitos de la suspensión provocados por torsiones no deseadas. Además, el tener unos puntos de anclaje fijos que prácticamente no generen esas torsiones, no haya apenas torsiones, hace que los elementos de la suspensión puedan ser algo más livianos y se puede reducir masa no suspendida, que os repito, en el caso de la cinemática de un automóvil y de la dinámica siempre va a ser beneficioso reducir masa de la cinemática, no lo he dicho bien, de la dinámica de un automóvil siempre va a ser beneficioso para ello. Por mi parte, pues muchísimas gracias, sobre todo a todos siempre por el seguimiento. Muchísimas gracias a los nuevos seguidores, espero que el canal os guste y lo disfrutéis. Y yo pues me despido hasta el próximo vídeo, que espero. Chao, chao, chao.